El estoicismo era una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el siglo IV a.C., en la cual se desprenden algunas ideas sobre la felicidad. La ética estoica propone vivir conforme a la naturaleza racional del ser humano, lo que llevará a evitar las pasiones para así poder lograr una vida feliz. Para los estoicos, el enojo era signo de ignorancia, pues para ellos una persona sabia era quien tenía un control absoluto de sus emociones. El autocontrol te lleva a la sabiduría y esta te lleva a la felicidad. Una de las reflexiones que nos da el estoicismo es que somos pesimistas por naturaleza. Sin embargo, ellos son capaces de ver el lado positivo de las cosas ante cualquier adversidad, ya que por muy mala que sea la situación, las cosas siempre pueden ir a peor. Pues para ellos, la felicidad consiste en disfrutar la vida en su totalidad, disfrutar los momentos buenos y los no tan buenos. Por eso, debes de pensar, si estás enfermo, siéntete afortunado de que no estás muerto, y si se estás muriendo, siéntete afortunado de que ya todos tus problemas terrenales están a punto de acabar. Esta escuela filosófica propone que la felicidad debe de prevenir de uno mismo y no de las cosas materiales ni de las personas que nos rodean, ya que éstas se podrían perder, romperse o te las podrían robar, y así, con esto, perder tu felicidad. En conclusión, que la felicidad debe de venir de uno mismo. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, 340 a 260 a.C. Él era de origen chipriota y posiblemente de ascendencia mixta, griega y oriental. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C., después de una vida dura. Por aquel entonces, Atenas era el centro cultural del mundo griego, donde se encontraban las principales escuelas de filosofía. Durante su estancia en Grecia, tomó contacto con la filosofía socrática, donde inicialmente se inclinó por el cinismo, siendo alguien especialmente cercano a Crates, pero pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones en que estos incurrían, porque no podían ofrecerle ningún tipo de programa de vida válido. Tras este abandono del cinismo, estudió con otros filósofos de las escuelas académica, aristotélica y megárica, pero insatisfecho con ella, acabó creando su propia escuela, el estoicismo, en la que combinaban múltiples aspectos cínicos con los de otros filósofos como Heráclito. El término estoicismo proviene del lugar en el que Zenón comenzó a dar sus lecciones en el año 301 a.C. Pronto atrajo a numerosos seguidores, quienes, tras la muerte de Zenón, continuarían y expandirían su filosofía. El estoicismo fue la última gran escuela de filosofía del mundo griego en ser fundada, y continuó existiendo hasta que en el año 529 después de Cristo el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas. Las disciplinas teoréticas se cultivan a causa de la ética. La filosofía pasa a ocupar para los hombres cultos el lugar de la religión y busca una nueva seguridad para el hombre. Predomina la cuestión del sentido y finalidad del hombre y del cosmos. El hombre ya no es visto desde la polis y la ética ya no es considerada como una parte de la política. El estoicismo ve al hombre particular como miembro de la humanidad, en la cual no hay diferencias ni étnicas ni sociales. Este nomos es idéntico con el logos divino que dirige el cosmos. Según la doctrina estoica, además de los elementos griegos, han influido otros de origen semítico. Es importante la influencia de las escuelas socráticas, principalmente la de los cínicos. Rasgos esenciales de la física y de la teología estoicas han sido tomadas de Heráclito. Pueden considerarse estoicas todas las doctrinas éticas que defiendan la indiferencia hacia los placeres y dolores externos, y austeridad en los propios deseos. El ser humano se halla limitado por un destino inexorable, que no puede controlar, y ante el que solo puede resignarse. La conducta correcta solo es posible en el seno de una vida tranquila, conseguida gracias a la imperturbabilidad hacia el placer y hacia el dolor. El estoicismo se divide en tres etapas: el estoicismo antiguo,
el estoicismo medio y el estoicismo nuevo o romano. En el estoicismo antiguo destacan como autores Zenón de Sirio, Cleantes y Crisipo. De Cleantes apenas quedan algunos fragmentos de su obra, mientras que Crisipo concretó y fijó el canon del estoicismo y sistematizó las enseñanzas de Zenón. El estoicismo antiguo dividió la filosofía en tres partes. La primera parte es la de la lógica, teoría del conocimiento y de la ciencia. La segunda parte es la de la física, ciencia del mundo y de las cosas. Y la última parte, que es la tercera, es la parte moral, conciencia de la conducta. Las tres partes son un y todo, inseparable a pesar de que a lo largo de la historia se haya focalizado más un aspecto que los otros. Como autor principal de esta etapa fue Zenón de Sirio, que fue el fundador de esta escuela y donde desarrolló su vida intelectual. Ponía énfasis en el bien racional, que se obtenía acorde con la naturaleza. Su filosofía floreció durante el helenismo y durante el periodo imperial de Roma. Para él, el estudio, la lectura y la escritura no son indiferentes. La lógica y la física son necesarias para conseguir la virtud, decía él. O directamente son virtudes. La lógica es la virtud de saber a cuáles representaciones sí o no asentir. La física es la virtud de saber cómo actuar conforme a la naturaleza. Ambas son indispensables, junto con la ética, para comprender toda la filosofía y para saber cómo llegar a ser sabio. Seguidamente se dio el estoicismo medio, donde como autores destacan Panecio y Posidonio. Grecia, al convertirse en provincia romana, es sustituida por Roma, como el centro del estoicismo. Es la segunda etapa de la escuela fundada por Zenón, que contribuyó a la difusión de las ideas de la Estoa, aportando un estoicismo práctico y heterodoxo, muy marcado por los peripatéticos y por Platón. La mayor innovación del estoicismo medio fue la revalorización de Dios. Esta jerarquía consentirá al nuevo estoicismo liberarse del estigma materialista que lo distinguía en sus comienzos y transformarse en una verdadera religión. Panecio nació en Rodas, más o menos alrededor del año 185 a.C. Habiéndose transferido a Atenas, frecuentó varias escuelas, entre las cuales la Academia y el Perípato, para después darse en cuerpo y alma al estoicismo. A los 40 años llegó a Roma y entró en un círculo de intelectuales, apasionados por todo lo griego. La tercera etapa, que también se conoce por el estoicismo imperial, fue el estoicismo nuevo, destacando Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los tres hacen hincapié en la práctica con especial énfasis en el cultivo de la virtud, frente al estoicismo lógico y físico de la escuela antigua. Como más destacado en esta etapa fue Marco Aurelio, nacido en Roma, fue emperador del Imperio Romano. Su labor como filósofo es recordada por su obra Pensamiento, un conjunto de 12 libros de preceptos morales escritos en griego. Sus textos tienen un tono muy personal, ya que parten de una reflexión íntima y crítica, y acusan una tendencia a transformar la doctrina, en un constante examen de conciencia. La obra se basa en una serie de reflexiones inspiradas por una experiencia cotidiana y deja traslucir la influencia estoica, en particular la del Epicteto. Su visión del hombre es pesimista, considera que sus pasiones son el factor principal de la corrupción del mundo, por lo que aconseja es perseguir tan solo aquellos fines que dependan de uno mismo.